Seamos brutalmente honestos. La noticia de los Mets no es sobre la reestructuración de la rotación abridora, ni sobre el ahorro de costos. Es sobre la implosión total de una cultura tóxica, que según las cifras internas filtradas a varios analistas, le costará a la organización no solo a su as japonés, sino potencialmente $200 millones en valor de marca asiático y pérdida de patrocinios. Todo porque la directiva decidió proteger la vanidad de un contrato enorme, en lugar de la dignidad de un hombre. Si estás aquí buscando la verdad cruda detrás de los comunicados de prensa y el humo de las oficinas, bienvenido a 320 Bateo TV, donde desenterramos las fallas humanas y las decisiones catastróficas que realmente definen el juego. Lo que acaba de ocurrir en Queens, esa reducción de personal de emergencia que ha sacudido a la MLB, es menos un movimiento financiero y más una confesión de que la organización de los Mets está descompuesta desde la cabeza. Hace apenas unas semanas, veíamos cómo la prensa internacional cambiaba sus titulares. Senga, el hombre que llegó a la Gran Manzana con expectativas colosales, el mismo que logró un impresionante 3.25 de efectividad y una tasa de ponches de 10.9 por cada 9 entradas en su año de debut, era considerado de repente prescindible. Los rumores de traspaso se intensificaron. Pero ¿por qué mover a un lanzador con 3 años restantes en su contrato de 5, que demostró ser un ancla de rotación? Los equipos que lo buscaban, como los Padres y los Red Sox, lo veían como una ganga. Pero la realidad oculta era mucho más siniestra que una simple estrategia de reconstrucción. Y ese oscuro secreto se gestó en el momento más glorioso para el béisbol japonés. La verdad, aquella que los periodistas en Nueva York conocían, pero temían publicar, estalló como una bomba atómica el mismo día que Shohei Ohtani fue nombrado MVP de forma unánime. No había alegría en el clubhouse del Citi Field esa noche, solo un silencio cortante y frío. Según múltiples fuentes que estuvieron presentes, el catalizador fue un jugador extranjero, un colega con un contrato mega millonario que, ante las preguntas sobre Ohtani, torció el gesto y espetó con resentimiento. La MLB manipula las votaciones. El proceso no es limpio. En medio de la confusión, Senga, siempre medido, siempre respetuoso, se acercó y lo amonestó de la manera más profesional posible, diciéndole que esa clase de comentarios no deberían salir de tu boca. El talento de Ohtani es reconocido clara y objetivamente por todos, jugadores y aficionados. Fue un acto de decencia. La reacción del otro jugador, sin embargo, fue un puñal. Según el testimonio de un miembro del staff de los Mets, el extranjero se puso rojo de ira y gritó, elevando la voz de forma desproporcionada: ¡Claro! ¡Tú también eres japonés! En ese instante, la atmósfera se congeló. No fue solo un conflicto de opiniones, fue un salto directo a un terreno peligroso de prejuicio racial y xenofobia. Y lo más impactante de todo es lo que ocurrió después. Nada. El silencio de Senga, el hombre que acababa de ser insultado después de actuar con integridad, fue un silencio de profunda desilusión, no de derrota. Señalaba la ausencia total de liderazgo. Nadie, ni un solo directivo, ni el manager, intervino para condenar o siquiera amortiguar la situación. Esto es clave. Un jugador respetado recibe un insulto de tinte racial y la organización lo permite tácitamente. Muchos críticos argumentarían que esto es un simple conflicto de vestuario, que Senga es demasiado sensible o que la cultura del béisbol es ruda. Pero esa es una refutación pobre y perezosa. El agente de Senga, en una acción sin precedentes que rara vez vemos en el béisbol moderno,
inmediatamente después del incidente, fue quien lanzó el primer misil público. Él no se anduvo con rodeos, declarando que es fácil decir que Senga es el problema. El verdadero problema es un contrato de $200 millones que permitió que un jugador fuese un cáncer intocable. El general manager se puso del lado del ego, no de la decencia, al no imponer una sanción. Eso es negligencia directiva, no un simple conflicto de vestuario. El agente acusó directamente a los Mets de hiperprivilegiar al jugador problemático debido a su salario, creando una burbuja de impunidad que destruyó la funcionalidad del equipo. Un dato que añade peso: en el último año, el jugador conflictivo había acumulado 3 multas internas por tardanzas no justificadas, todas perdonadas o minimizadas por la gerencia, mientras que Senga fue criticado por la prensa local por una supuesta actitud reservada, que en realidad era el resultado de su aislamiento. La grieta no solo era profunda, era irreparable. Y es aquí donde entra el plot twist que cambió el destino de Senga y de los Mets, los Dodgers. Al percibir la podredumbre organizacional en Queens, los Dodgers se movieron con una rapidez y una sensibilidad que contrastó brutalmente con la inercia de los Mets. No ofrecieron solo un paquete de intercambio, ofrecieron respeto. Según reportes de Jon Heyman, los Dodgers hicieron una consulta formal ofreciendo una combinación de prospectos de alto calibre, dejando claro que veían a Senga como la pieza central de su rotación a largo plazo. La respuesta inicial de los Mets fue ambigua: rechazar el trato, diciendo que Senga era un activo que querían retener. Pero esa fachada se derrumbó el mismo día que Senga apareció en una conferencia de prensa de rutina y lanzó un mensaje codificado que estremeció a la liga. Con una calma devastadora, Senga declaró: «Sentí respeto y sinceridad en cada palabra de los Dodgers. Si las condiciones se alinean, elegiría ir allí. Quiero jugar en un ambiente donde se valore la integridad». No mencionó el incidente racial directamente, pero la subida de temperatura en la sala de prensa lo dijo todo. Estaba pidiendo su salida, sin romper las reglas de la MLB. La reacción de pánico fue inmediata. El dueño de los Mets, buscando apagar el incendio de relaciones públicas, solicitó una reunión de emergencia con el agente de Senga. Pero el clímax dramático no fue la reunión, sino la ausencia. El agente, en el horario y lugar acordados, simplemente no se presentó y no respondió a las llamadas. Este silencio como respuesta fue la señal más clara de que Senga y su equipo habían dado por terminado el juego con los Mets. El traspaso no era ya una opción de reestructuración, era una exigencia moral. La pérdida, más allá de lo deportivo, es incalculable. Senga es un pilar comercial. Su salida no solo afecta la efectividad de la rotación, sino que elimina un puente crucial hacia el mercado japonés, valorado por su impacto en patrocinios y merchandising. Entender esto es entender el horror de la verdad que se reveló. La reducción de personal fue la expulsión inevitable del jugador que actuó con honor, mientras que la organización se quedaba con el cáncer. Los Mets no echaron a Senga. Senga ya se había ido, espiritualmente, en el momento en que se le permitió a otro jugador pisotear su dignidad. Amigos, el béisbol es más que estadísticas. Es honor, es respeto. ¿Creen ustedes que la salida de Senga obligará a los Mets a enfrentar su crisis de liderazgo y la podredumbre interna? ¿O simplemente encontrarán otro jugador para reemplazar la grieta y seguirán mirando hacia otro lado? Déjenme saber su opinión en los comentarios. Es crucial. Denle a me gusta si este análisis les pareció importante. Compartan con otros fans y, por supuesto, suscríbanse a 320 Bateo TV para seguir profundizando en las historias que nadie más cuenta.